el cual es el siguiente. En primer lugar, que la Cámara Baja del Gobierno, en segundo lugar, la Cámara Alta de la Oposición, tercer lugar para la Cámara Baja de la Oposición y cuarto lugar para la Cámara Alta de Gobierno. Vamos con las comparativas en orden cronológico. ¿Qué explica la Cámara Alta de Gobierno? Lo que explica la Cámara Alta de Gobierno es literalmente cómo es que probablemente estos semiconductores y esta producción monopolizada hacia el hemisferio occidental causa que haya un mayor poder de injerencia de la política de guerra de Estados Unidos en la geopolítica global y por tanto esto es negativo en ese primer sentido. En un segundo sentido, cómo los monopolios causan una retención del conocimiento que trunca las posibilidades de desarrollo para los países y para las empresas y cómo probablemente las aliados de Estados Unidos están bajo su control. Y luego hablan de cómo literalmente cuando hay otro tipo de organismos, estos tipos de organismos pueden contrapesar para tener una mayor capacidad de reducir esta capacidad bélica de Estados Unidos. En el segundo discurso se hacen reconstrucciones alrededor de cómo probablemente hay mejores alternativas en las cuales se pueden utilizar este tipo de tecnologías que no se dan en la realidad cuando es que hay este monopolio hacia el hemisferio occidental. Lo que muestra la Cámara de Alta Oposición es un gran blindaje que en el debate es poco útil, pero se trata sobre por qué probablemente no se suben los precios de este tipo de productos, incluso el precio final probablemente no se amplía, pero dentro de esa línea de análisis que no fue muy útil en el debate porque pues se ignoró el tema de los precios, hay mecanismos valiosos alrededor de de la regulación, alrededor de las dinámicas de mercado dentro de estas empresas y alrededor de de las capacidades de producción que tienen este tipo de industrias. Luego lo que hacen es explicar cómo probablemente los monopolios son necesarios en razón de que constituir este tipo de empresas es algo muy costoso, algo que requiere demasiadas, digamos, insumos muy específicos y muy especializados para crearlos y por tanto entonces solo accedemos a los beneficios expansivos que luego profundiza el segundo discurso, cuando es que probablemente tenemos monopolios, por tanto tenemos mayor capacidad de ofertar, tenemos mayor capacidad de bajar los precios y demás. ¿Por qué alta oposición le gana a la Cámara Alta de Gobierno? Yo creo que esto tiene que ver sobre todo con problemas del caso de la Cámara Alta de Gobierno. Hay dos problemas estructurales en la comparativa de la Cámara Alta de Gobierno. Lo primero es la causalidad, es decir, qué tanto la injerencia de Estados Unidos depende de esta capacidad monopolística. Si es que esa la estrategia de alta de gobierno es poco clara. Pero en segundo lugar, la otra estrategia que podía ser medio clara en la alta de gobierno era que literalmente este producto es tan pero tan poderoso que el hecho de que estén bajo el monopolio de Estados Unidos causa radicalmente muchos daños. ¿Cuál es el problema con esta segunda, digamos, comparativa? Dos cosas. La primera es que no nos queda claro cuál de las dos comparativas se iban a jugar y en razón de que no nos queda claro, no podíamos comprar ninguno de los dos impactos de manera certera porque había muy poco análisis o maquetación de los impactos de cuáles eran los impactos verdaderos de esas dos comparativas. ¿Cuál era la intensidad de los daños, por ejemplo, de que Estados Unidos monopolizara este tipo de industrias? Era poco claro para nosotros. Decir que aumentaba la guerra o decir que Estados Unidos ahora podía tener mejor reconocimiento visual no es explicar cómo esto aumenta las tensiones geopolíticas, no es explicar por qué esto aumenta la vulneración de derechos humanos simplemente por decir que aumenta la vulneración de derechos humanos y por tanto era muy poco claro los impactos y su dependencia lógica de que existiera un monopolio en particular. Eso es lo primero. Pero lo segundo es, incluso si esto no pasara, es el problema de los deltas. Es decir, qué tanto aumenta la opresión de Estados Unidos con una política ampliamente bélica y con, y con un mandatario extremadamente reactivo cuando literalmente tiene este monopolio. ¿Qué tanto cambia la geopolítica global cuando Estados Unidos literalmente está a punto de invadir Irán bajo conocimiento tan de informado promedio porque está en todas las noticias? Era poco claro. Y lo tercero es que en el mejor de los casos la comparativa es simétrica, porque entonces incluso cuando tú destruyes los monopolios y literalmente los fragmentas, que no nos quedó claro, por ejemplo, es decir, este debate no exigía comparativa, pero cuando Alta de Gobierno decidió decir que cuando hay organismos se contrapesan, al menos merecíamos una explicación sobre cuáles eran esos tipos de organismos y cómo contrapesaban este tipo de cosas. En la comparativa no entendíamos muy bien cómo cuando aparecían este tipo de organismos necesariamente se producía este contrapeso y por eso cuando Alta Oposición menciona que igualmente los destruye, sigue sucediendo el mismo escenario en la injerencia de Estados Unidos. Eso lo que explica es que al menos en la mejor caso de la comparativa de alta gobierno, esa comparativa era simétrica. En la comparativa de alta oposición lo que tenemos es que literalmente lo que muestran son defensas fuertes a explicar por qué probablemente esta injerencia o no es tan dura o es simétrica en el debate y por tanto se minimiza la capacidad de intensidad de daño de alta de gobierno. Eso en primer lugar. Pero segundo, hay una defensa fuerte sobre por qué estos monopolios producen cosas positivas para el mundo en razón de que permiten mayor accesibilidad al mercado y mayor capacidad de acceso a este tipo de productos. Incluso si alta de gobierno demuestra que probablemente en el mejor de los escenarios estos productos solo están monopolizados a un sector de la población, las refutaciones que hace el segundo discurso nos permiten asumir que en algún punto gente como China o en algún punto gente como Rusia o Irán accede a este tipo de productos porque lo que hace el monopolio es simplemente retrasar su capacidad productiva y reducir su autonomía dentro de esta industria. Eso lo que implicaba es que alta oposición podía fácilmente explicar cómo probablemente para el hemisferio occidental esto era extremadamente positivo e igualmente China e Irán bajo las refutaciones que presenta alta oposición acceden a esto en algún momento sin demostrar por qué cuando acceden a eso algún momento eso es negativo en la realidad.
Eso nos demuestra que en términos de beneficio neto e impacto real dentro de la comparativa, es alta oposición quien demuestra mayores defensas para explicar por qué es que los monopolios son necesarios y por qué es que los monopolios probablemente tienen impactos positivos dentro de la realidad. Vamos a hablar de la Cámara Baja de Gobierno. ¿Por qué Baja de Gobierno le gana a la Cámara Alta de Gobierno? Primero, porque su explicación de Baja de Gobierno al respecto de cómo funcionan cómo funciona este tipo de procesos particulares alrededor de la guerra y cómo funciona este tipo de demandas de estos productos hace que probablemente entendamos que ese es el precedente lógico para el caso de Alta de Gobierno. En Alta de Gobierno nos queda claro cuál es la intensidad de estos daños, pero sobre todo porque no nos queda claro cuál era, digamos, el tipping point o el delta de que esto sucediera en términos monopolísticos por parte de Estados Unidos. En Baja de Gobierno sí se explica por qué el hecho de que sea, digamos, Estados Unidos con esta alianza con Taiwán, Países Bajos y demás, los que tengan este monopolio, que literalmente aumenta la capacidad de tensión digamos, de reacción geopolítica en el planeta. Eso lo que hacía era presentar el mecanismo o el precedente lógico necesario, lógicamente, para entender el caso de la Cámara Alta de Gobierno en ese primer sentido. Creemos que Alta de Gobierno, bajo un primer criterio de adjudicación, tiene análisis mucho más relevante, lógicamente, para la comparativa de los gobiernos. Lo segundo es que creemos que sus defensas al respecto de la regulación son extremadamente más certeras que el caso de Alta de Gobierno. Alta de Gobierno dice, contrapesos. ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿Por qué funcionan? Y demás. Son preguntas que solo nos responde Baja de Gobierno en dos sentidos. Primero, explicándonos cuáles son esos actores que probablemente aparecen dentro del mercado para ahora ser partícipes de la cadena de producción de este tipo de maquinarias. Es decir, cuando mencionan como por ejemplo aparece la India, aparece Brasil, aparece la Unión Europea, hace que expliquen cómo probablemente son estos actores los que ayudan a contrapesarse entre ellos porque reconocen disuasión en sí. Pero lo segundo es que muestran cómo esta dinámica digamos, de productores que aparecen en el mercado hace que probablemente tengamos más información y mejor información para poder regularlos, pero para que también se regulen solos. Lo que hace entonces es que las dinámicas de baja gobierno no solo aumenten la persuasión de la línea de contrapeso y la expliquen mejor, sino que además amplíen la intensidad del beneficio en términos de cómo que aparezcan nuevos oferentes, no solo genera contrapeso en sí mismo, sino genera mejor, digamos, dinámicas de regulación. Eso hace que no solo sea una mejor respuesta para, digamos, holísticamente analizar los casos de gobierno, sino que también sea análisis que, por extensión de análisis, como lo menciona el látigo de baja de gobierno, sea un análisis que no solo es necesario, sino que está mejor presentado y mejor analizado en la Cámara Baja de Gobierno. Por eso creemos que Baja de Gobierno le gana a la Cámara Alta de la oposición, a la Cámara Alta de Gobierno. También le va a ganar a la Cámara Alta de oposición, eso es lo que voy a explicar en este momento. A ver, ¿qué pasa en la comparativa al cruce corto? Para mí el problema es que las respuestas de alta oposición, aunque pueden lidiar con el caso en Estados Unidos de alta de gobierno, no pueden lidiar con análisis de baja de gobierno. ¿Por qué? Porque literalmente sus defensas al respecto de la injerencia es como, pero es que hay incentivos para contrapesarnos. ¿Cuáles? Primero, ¿qué es la respuesta que introduce Gonzalo en su primer discurso? No hay profundidad en esa refutación. Segundo, la respuesta es del segundo discurso. Lo que dicen en el segundo discurso con respecto a la injerencia de Estados Unidos es como, pero es que igual estas tecnologías son extremadamente fuertes y por tanto hay menor capacidad de que Estados Unidos ingiera cuando es un monopolio y hay mayor capacidad de que Estados Unidos ingiera cuando son pequeñas empresas o empeñas que son más desestructuradas. Esa es la comparativa de la Cámara de Alta Oposición con respecto a la injerencia de Estados Unidos. ¿Cuál es el problema con esto? Baja Gobierno no está demostrando que es que Estados Unidos es una puta mierda, como lo demuestra Alta Gobierno, y por tanto va a causar muchos daños, sino que los dos hemisferios o los dos líderes de los hemisferios que en este momento están en tensión, que son Estados Unidos y China, literalmente tienen tanta tensión geopolítica alrededor de la guerra comercial y alrededor de la guerra de la tecnología y de las guerras bélicas, digamos, de los conflictos, que eso lo que causa es que el hecho de que existan monopolios hace que esas tensiones aumenten, porque entonces yo solo puedo literalmente poner en situación de guerra a un solo, digamos, productor, que es probablemente Taiwán. Lo que implicaba es que lo que trabaja el gobierno no es que Estados Unidos tenga injerencia ya, sino que China y Estados Unidos, cuando existen monopolios, tienen altos sentidos de empezar a generar mayor fricción y por tanto aumentar la tensión bélica. Baja Gobierno no demuestra que está en se la guerra. Eso no es el impacto de Baja Gobierno. Baja Gobierno lo que demuestra es la desestabilización de la geopolítica cuando existen este tipo de monopolios que son mucho más, digamos que se reducen mucho más cuando probablemente tenemos mayores oferentes, vamos, productores, que no solo hace que se disuada la tensión y se divida la tensión, sino también causa alrededor de esto que probablemente aparezcan dinámicas de mutualización entre estos países porque no son cualquier país de la gato, es decir, Colombia no va a empezar a producir microchips contra Estados Unidos, sino son, digamos, países fuertemente globales como India o como Brasil que literalmente pueden empezar a disuadir a este tipo de actores y pueden reducir la tensión política. Esa es el caso de Baja Gobierno. Por tanto, las reputaciones, incluso si estuvieran extremadamente profundas sobre por qué Estados Unidos igualmente no puede ingerir en las grandes empresas, no demuestra por qué estas grandes empresas no son altamente atractivas para la geopolítica global, como lo que trata de mencionar Lucía en el segundo discurso cuando dice la geopolítica no va a interferir. Cuando literalmente, si, incluso si esta gran empresa tiene mucho poder económico, eso no lidia con el análisis de baja gobierno sobre cómo las tensiones geopolíticas aumentan. Eso es lo primero. Lo segundo, hablemos de regulación.
¿Cuál es el problema del caso de la Cámara de Alta Oposición alrededor de la regulación? Su regulación incluso está explicada en términos de cómo son buenos estándares de regulación, porque la Unión Europea y la Unión Europea es lo máximo, no están explicadas de cara en torno a cuáles son los problemas prioritarios de esa regulación. Es decir, que regulen para que haya precios baratos es algo que baja el gobierno se encuadra explicando que hay tanta competencia en todo este mercado, en cosas como los teléfonos, en cosas como las neveras, que probablemente esta competencia no importa y la misma competencia va a hacer que los precios bajen y por tanto incluso la regulación que demuestra alta oposición es absolutamente innecesaria. Pero en segundo lugar, es absolutamente innecesario todo el análisis de alta oposición al respecto de, es que los monopolios producen muy barato y por eso cuando no hay monopolios ahora va a ser muy caro. ¿Por qué? Porque lo que muestra baja de gobierno es que este mercado es tan competitivo y el propio análisis de alta de gobierno en primer discurso con respecto a por qué es que estos grandes músculos productivos garantizan que podamos ir a pérdidas, estos grandes músculos productivos y esta gran capacidad de mercado hace que probablemente haya mucha atracción de inversión, refutan su propio análisis del segundo discurso, porque es que ese análisis no depende de que exista el monopolio, depende de que sea un mercado altamente atractivo y el mercado va a ser altamente atractivo en ambos lados de la casa, que es la reputación que trabaja el gobierno en su segundo discurso. En este orden de ideas, probablemente los precios no nos importan y probablemente la capacidad de producir mucho más tampoco nos importa. Lo importante de este debate es entonces por el encuadre baja de gobierno es explicar entonces cómo probablemente esto tiene diferencias dentro de las dinámicas de geopolítica y de la regulación que va a tener este tipo de mercados. Alta oposición nunca justificó por qué el encuadre alrededor de los precios era probablemente la problemática más importante de la ronda. Solo se lanzaron a decir, pero es que los precios no van a subir. Vale, pero ¿por qué es que la métrica de los precios es la que más importa en este debate? Poco claro. Baja de gobierno tiene dos discursos de ponderación para explicar por qué probablemente las dinámicas de la geopolítica y la regulación alrededor de la guerra es lo más importante de la ronda. Ese es el segundo criterio. Creemos que baja de gobierno se encuadra la métrica de alta oposición que estaba subanalizada either way. Y lo tercero es que creemos que esos impactos de la regulación hacen que entonces el mundo de la comparativa de gobierno, en un mundo donde probablemente ya no existe el monopolio, sea mucho mejor por la mutualización, por la capacidad de regulación, que era solo lo que se sostenía alta oposición. Si acá tenemos más información, si acá tenemos mayor capacidad de regulación, eso es algo que beneficia entonces a alta oposición en su comparativa, porque dependían de la regulación para tener precios bajos. Y en tanto la regulación es mejor en baja de gobierno, entonces gira el último punto que quedaba a favor de alta oposición. Vamos con baja oposición. ¿Por qué baja oposición gana, pierde contra alta la oposición? Baja oposición pierde contra alta la oposición. Primero, porque creemos que es difícil encontrar la extensión, cuáles son los análisis particulares o propios que tienen con respecto a la alta oposición. Cosas como, por ejemplo, es que esto es muy difícil de crear y por eso lo que vamos a tener son oligopolios. O, es que lo que pasa con esto es que probablemente tenemos unas patentes que son muy importantes y las tenemos que proteger. Son análisis que alta oposición ya venía introduciendo. Segundo, las dinámicas de regulación y por qué la Unión Europea es lo máximo estaba en alta oposición previamente, claro. Es decir, creo que se explica de manera diferente, pero no hay una explicación mayor o no está ponderada una explicación que explique de mejor manera cómo funciona esta regulación. Lo que tiene, eso es lo primero. Lo segundo que tiene baja oposición en términos lo segundo que podemos acreditar en la comparativa baja oposición es el tema de los oligopolios que aparecen, son Rusia, Irán y estos países que son como the bad guys en la geopolítica global. ¿Cuál es el problema con esto? Lo primero es que no se explica el delta en el debate con respecto a por qué es que el impacto de que ahora Rusia, Irán y China tengan acceso a estas maquinarias es algo que es el impacto más relevante de la ronda en términos de que, en términos propositivos. Porque Rusia y China son un perjuicio de la comparativa del gobierno, según lo que demuestra la oposición, cuando es que desestructuró el monopolio. ¿Listo? El problema es que no hay análisis del statu quo en bajo posición que explique por qué el monopolio es propositivo, más allá de decir es que retrasamos el acceso a China, a Rusia, a Irán de poder acceder a este tipo de cosas. Entonces, es un impacto que está ahí, pero no está ponderando dentro del debate sobre su relevancia de cara a los impactos de alta de oposición que demostraban mayor acceso a precios, mayor capacidad de mercado, mayor capacidad de, por ejemplo, aumentar la accesibilidad y la innovación de este tipo de mercados en la materialidad. Entonces, creo que lo que tendría que haber hecho bajo oposición es explicar por qué el perjuicio de que aparecieran los oligopolios por parte de estos países que son the bad guys es peor que es un impacto más intenso que lo que muestra alta oposición en la comparativa propositiva del statu quo, que es porque el monopolio es positivo. Esa disonancia que existe entre dónde están colocando sus prejuicios y beneficios no me permitía entender en baja oposición cuál era la cosa positiva debajo de los monopolios, más allá de evitar que Rusia e Irán accedan a este tipo de cosas en la realidad. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que creo que igual
todo este tema del análisis con respecto a por qué es que probablemente Rusia e Irán iban a hacer una cosa muy mala, no está analizado de manera correcta. Es decir, creo que decir que Rusia e Irán son malos y que Rusia e Irán van a tener acceso a esta tecnología no es demostrar que van a impactar de menor manera su capacidad bélica, no es explicar que entonces ahora Rusia va a clavarle un cuchillo por la espalda a Ucrania y ganar la guerra y entonces ahora se va a voltear el hemisferio multipolar en favor de Rusia. Es decir, creo que no hay análisis de por qué es que cuando Rusia e Irán van a tener este tipo de acceso a tecnología, lo van a, digamos, van a ser peores. Pero igual es que el debate en sí había asumido que Rusia y China en algún momento acceden a este tipo de cosas, solo que más tarde, y por tanto el impacto está mal colocado, porque el impacto no es acceden menos, sino no acceden, sino acceden menos, y por tanto entonces creo que tampoco será claro. Eso lo que implica es que la claridad del caso de alta oposición y su capacidad lógica es mucho mayor en la comparativa de las oposiciones que el caso de baja oposición. ¿Por qué baja oposición gana contra alta gobierno? Para mí es una comparativa extremadamente cerrada. ¿Por qué? Porque baja oposición basa su caso en Irán, Rusia y China son una puta mierda y Estados Unidos o el hemisferio occidental es lo mejor que nos pasó. El encuadre de alta gobierno es demostrar por qué el hemisferio occidental es lo peor que le pasó a la existencia de la Tierra. Pero ambas cosas no son mutuamente excluyentes. Lo que cree un votante informado promedio, que lee el periódico al menos, es que Rusia, Irán, China, Estados Unidos, la Unión Europea, todos son asquerosos y todos tienen los sentidos perversos y todos han tenido la política imperialista bastante clara y todos han apoyado la guerra cuando han tenido la oportunidad. Eso lo que implicaba es entonces demostrar quién aumentaba más la guerra dentro del estado, dentro del statu quo. Si alta gobierno con un monopolio que, como ya lo había previamente enunciado, probablemente era simétrico y probablemente solo estaba en el statu quo, o bajo posición quien demostraba algún mayor delta de guerra solo cuando tenían ahora mayor acceso a este tipo de tecnologías, lo que terminó para mí volteando la comparativa en favor de bajo posición es que creo que bajo posición agrega un tiny bit de delta dentro de la comparativa cuando explica que probablemente China o Irán o Rusia ahora acceden a este tipo de elementos que son propositivos. La comparativa alta de gobierno era, claro, pero acceden después, baja oposición, creo que no es tan clara en ese punto, pero creo que igual hay análisis de baja oposición que demuestran que probablemente entonces esto aumenta su capacidad de bélica y si partimos de la premisa de que todos estos bad guys son bad guys, probablemente aumentar su capacidad bélica hace que esto sea un daño malo dentro de las métricas de geopolítica que tenía el cruce largo dentro del debate. Realmente, para mí, eso es lo único que define la comparativa en el cruce largo, sobre todo porque estoy comparando lo propositivo que tiene bajo posición con los encuadres de alta de gobierno. Y creo que Alta Gobierno no tenía las dinámicas suficientes para explicar por qué los contrapesos cuando aparecen en otras organizaciones son malas, mientras que la oposición gira ese punto explicando que en realidad las que van a entrar son oligopolios que probablemente pertenecen a estos países que son de bad guys y cuando entonces estos países entran no se causa el contrapeso que dice Alta Gobierno, sino se causa el aumento de la tensión bélica bajo oposición. ¿Y por qué bajo oposición no le gana a la Cámara Baja de Gobierno? Lo primero es porque todas las dinámicas de regulación están desencuadradas por Baja de Gobierno. Que bajo oposición demuestre que, o sea, es decir, no va, imaginemos que no compró la reputación de baja de gobierno con respecto a es que esto no está regulado en este momento. Incluso en el mejor escenario de baja posición donde esto está regulado, baja de gobierno demuestra cómo incluso si la regulación existe, la regulación no avanza suficientemente rápido, los monopolios son extremadamente persuasivos y tienen altas conexiones con las personas que toman este tipo de decisiones y no están regulados. Y tercero, los propios análisis que utiliza baja de gobierno para voltear el caso de alta oposición sirven para voltear el caso de baja oposición. Y es precisamente si es que tienen tanto poder y un monopolio, tienen menos injerencia del occidente, probablemente los están regulando menos. Eso implica que todo el punto de regulación, las partes que eran propositivas, no las derivativas de baja oposición, están desencuadradas por la Cámara Baja de Gobierno. Eso es lo primero. Lo segundo es que creo que igualmente cuando baja oposición explica que van a entrar bad guys al planeta, digamos al sector productivo o a las maquinarias de este tipo de microchips, digamos, parte de la premisa de que solo es que estos países son los malos, pero y ya, es decir, China, ahora Irán accede a esto. Y Bahagür explica que cuando son países que literalmente son fuertes geopolíticamente, como Irán, como Brasil, como India, cuando entran este tipo de cosas, es ahí donde se producen dinámicas de mutualización. La reputación de baja oposición no es eficiente, porque literalmente cuando dicen, es que los actores están más interesados a intervenir cuando es un solo monopolio, no está refutando la carga de la prueba impuesta por Bahagür hacia baja oposición, que es explicar cómo literalmente las dinámicas multipolares sí aumentan la mutualización de las personas pero al menos nos permiten regular mejor. Entonces, incluso en la métrica de baja posición, donde la regulación es súper buena,
buena y la geopolítica basada en la regulación de la Unión Europea es súper buena, es baja de gobierno quien demuestra por qué esa regulación probablemente va a estar mejor de su lado del debate. Y lo otro es que creo que baja de gobierno también desencuadra a baja oposición cuando explica cómo el punto de quiebre de este debate son las tensiones geopolíticas que se crean cuando existen monopolios y los únicos oferentes. Es decir, tanta presión que hay sobre Taiwán es precisamente porque hay el monopolio. Lo que explica baja de gobierno es cómo esas tensiones se pueden reducir cuando el monopolio se desestructura. Baja oposición nunca lidia con ese encuadre y creo que entonces el encuadre del problema de bajo gobierno sigue pesando la comparativa para juzgar quién logra resolver mejor este problema. Baja oposición tampoco se encarga de esto, creo que por eso baja oposición pierde contra baja gobierno. Esas son las comparativas de este debate. Mi número, pues, lo tienen en todos los chats como administrador. Y si no me lo pueden pedir, se los voy a dejar en Discord y ya.